Buenos días, compañeros. Esta es la entrega del marco teórico del trabajo de grado, el cual está titulado Lineamientos para la consolidación de una organización socioambiental de zonas urbanas y paisajes transformados. Mi nombre es Alejandro Ángel y el director de trabajo de grado es Carlos Andrés Delgado Vélez. Entonces, a manera de breve introducción, podríamos decir que todas las actividades que realizamos en nuestra compleja sociedad humana están fundamentadas porque en algún lugar, muchas veces no muy lejano, hay cultivos, hay lugares que propician aire y agua limpios. También existen aportes de valor cultural, entre otras cosas, que son provistos gracias a las intrincadas relaciones que ocurren en la biosfera, interacciones y dinámicas. Por lo cual surge una pregunta muy necesaria y es cómo interactúan las personas dentro de esa biosfera, es decir, hay que entender esa relación humanos con el resto de la biosfera para afrontar los retos ambientales de la actualidad. Y, y es que para esto se utiliza la comunicación ambiental, que viene a ser esa sección de la divulgación científica que pretende pues revisar o hablar acerca del papel que tenemos dentro de los ecosistemas. Por lo cual es esta una divulgación de la ciencia que media entre investigadores y entre otros miembros de la sociedad que no son especializados en el tema. ¿Cierto? Este concepto es bastante reciente. Sin embargo, la comunicación ambiental es inherente al ser humano, ya que las primeras comunidades humanas, seguramente de sus mitos y su cosmogonía, pues pasaba generación tras generación un entendimiento, si bien rudimentario, necesario, acerca del ambiente en el que se veían inmersos. Es en 1969 en el Journal of Environmental Education, en su primer volumen, en su primera entrega, en su primer artículo, en donde este autor habla acerca de, y da una primera definición de lo que vendría a ser educación ambiental, que por la época iba muy de la mano de la comunicación ambiental. Entonces él decía que la educación ambiental es ese tipo de comunicación que tiene por objetivo producir ciudadanos conscientes del medio ambiente y sus problemas asociados, también de formar ciudadanías informadas acerca de cómo aportar a la resolución de estos problemas y motivadas a trabajar hacia su solución. Vemos como desde muy el principio, desde los comienzos de la educación ambiental, pues existe ese componente multidimensional en el que se tendrán en cuenta componentes o marcos teóricos biológicos o propios de la ecología, a incluir también fenómenos sociales, económicos, políticos. Entonces, en las décadas fueron pasando, el año siguiente, en 1970, se declara el 22 de abril como el Día Mundial de la Tierra, que si bien es un acto simbólico, pues para la época tuvo repercusiones interesantes que finalmente aportaría su granito de arena a desencadenar en décadas posteriores a un aumento en la producción y la demanda de la comunicación ambiental. Sin embargo, esta tarea no es una tarea sencilla. Los divulgadores científicos en general, como lo identificó este autor Slosson en 1922, están siempre frente a un reto fundamental, y es el comunicar ciencia sin perder rigurosidad. Él lo ponía en estas palabras, es o elegir entre una inexactitud comprensible o una exactitud incomprensible. ¿Cierto? Esta analogía, como lo quieran llamar,
es muy útil también para la comunicación ambiental, precisamente porque el mayor reto ambiental que presenta nuestra generación que es el cambio climático, es en sí un fenómeno multidimensional que afecta a todas los aspectos de la vida humana, ¿sí? Por lo que la comunicación ambiental debe recurrir a elementos propios de la comunicación, a elementos de la política, a elementos de diferentes áreas del conocimiento para lograr su objetivo, que a la final es mejorar la capacidad de la sociedad de responder apropiadamente a las señales medioambientales relevantes para el bienestar de tanto las comunidades humanas como de los sistemas biológicos naturales. Esto es especialmente cierto en nuestra región Latinoamérica, que presenta una serie de características sociales y ambientales muy particulares, de las cuales expondré las más relevantes en esta sección. Latinoamérica es una zona caracterizada porque sus países presentan una alta desigualdad social. Los pobres son muy pobres, los ricos son muy ricos. Esto ha causado un mosaico de usos de suelo y de explotación que han hecho muy difícil la tarea de lograr un uso de los recursos y de los servicios que provee el medio natural de manera sostenible. Esto para garantizar la resiliencia de nuestra ciudad. Entonces, como hablábamos, Latinoamérica es un lugar muy desigual, es un lugar también muy urbanizado. La ONU indica que para el 2050 el 90% de los latinoamericanos habitarán ciudades. Y también es un lugar de una alta riqueza biótica. Y es una riqueza biótica que no está lejos de las urbes. Las urbes latinoamericanas poseen una gran diversidad de especies, tanto vegetales como animales. Otra característica, esta sí un tanto más desagradable, de Latinoamérica, es que en sus países hay una gran carencia para financiar investigaciones de temas ambientales y temas socioambientales. ¿Sí? Adquirir más información acerca de estas problemáticas sería muy útil para los tomadores de decisiones en estas décadas críticas de cambio climático, por lo que uno de los retos principales para la región sería entender estas dinámicas ecológicas en ambientes transformados, así como concientizar a la ciudadanía y a los tomadores de decisiones para una gestión del territorio sostenible. Por último, hablando a nivel más local o a nivel de Colombia, tenemos que en nuestro país hay múltiples actores, tanto de carácter público como de carácter privado, que pues juegan un papel en esta comunicación ambiental. Bien pueden ser corporaciones autónomas como Cornare o por Antioquia, puede ser también el Instituto Humboldt, que produce una gran cantidad de información ambiental y en un formato palatable para un público entendido y no tan entendido. Y en efecto, con la revolución en las comunicaciones que se ha presentado en los últimos años, las redes sociales juegan un papel importante en el proceso comunicativo, y la comunicación ambiental no es exenta de este fenómeno. ¿Sí? A escala de ciudad, en nuestra área metropolitana, hace poco se inauguró un espacio más que físico, un espacio de colaboración entre diferentes entidades de la región para la ecología urbana, que se denominó la Escuela de Ecología Urbana, ¿cierto? Entonces vemos que en el país pues existen estas instituciones, existen estas intenciones, también como hay actores privados que impactan más desde lo local, desde vender talleres de comunicación, no, perdón, vender talleres de educación ambiental, de sostenibilidad, también vendiendo pues
un portafolio de servicios más hacia la levantación propia de la información, vemos cómo hay diferentes actores, pero sin embargo, los verdaderos requerimientos de canales de comunicación en temas ambientales y de investigación en nuestras ciudades aún está por satisfacerse, es decir, aún se requiere mucha más acción, y esto lo vemos reflejado en que hay muchas decisiones que no se están tomando en nuestras ciudades que deberían tomarse, como por ejemplo, a caso local, pues solidificar o plasmar en la realidad la idea que todos los alcaldes de la ciudad proponen, pero que nunca queda como clara o a ejecutar, que es la del cinturón verde alrededor de la ciudad. Es una idea que suena bastante bien, que es muy útil, pero que no se acaba de ejecutar. Entonces vemos que aún se requiere trabajar más para que los tomadores de decisiones, los inversionistas, la gente del común, todos nosotros nos informemos más y nos apropiemos de nuestra biodiversidad y trabajemos para una gestión del territorio sostenible. Entonces con lo que se pretende en este trabajo es alcanzar un esquema avanzado de organización que aporte tanto a la investigación en ecosistemas transformados como a la divulgación de ciencia en temas ambientales. Muchas gracias.